La profecía como tal es el mecanismo por el cual podemos comprender hacia dónde se encamina la humanidad, cuál es su proceder y cuál es el camino que debe de seguir. Si bien es cierto que tenemos la capacidad de seleccionar dónde queremos estar y ciertamente se ha dicho que ya todo está escrito, ¿cómo yo puedo encajar en ese cumplimiento? ¿Cómo puedo yo sentir que estoy haciendo algo por mis hermanos, por la humanidad? ¿Y cómo yo puedo apartarme del sistema sin que eso implique que yo me aísle? Porque ciertamente en este caminar uno se da cuenta que necesita tener amplitud de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la profecía en sí mismo lo podría describir yo como una ciencia en el cual nuestra inteligencia se abre a diferentes temáticas, porque nos incumbe saber mucho sobre la política del mundo, qué está pasando, pero no para estar necesariamente dentro de ella, sino para saber cómo es que a través de ella se manipula a la humanidad, cómo es que a través de la economía, cómo es que a través de la religión y de los poderes que gobiernan al mundo, es que existe la humanidad dormida, por decirlo de alguna manera, porque sabemos de antemano que todo obedece a una programación estructurada y que se ha venido ejecutando con el paso de los tiempos. Primeramente, entonces, la profecía nos da un panorama. Se ha dicho que es como el mapa de navegación del futuro, aunque yo diría que también es el mapa o la ruta que nos traza de dónde venimos, porque también nos habla de nuestros orígenes. Apocalipsis, desde el 1 al 22, trae una serie de relatos, acontecimientos que indudablemente nos hablan de nuestra procedencia, desde antes de la fundación del mundo hasta un tercer día de creación, en donde se ha dicho que ya no existirán más profecías, porque ya no será necesario. Sin embargo, este mecanismo de la profecía nos ha permitido a nosotros, y yo considero que a muchos de ustedes que han investigado por otras fuentes antes de llegar a este conocimiento, nos permite tener un panorama de lo que está pasando, comprender estas causas y estos efectos que han de alguna forma lastimado el desarrollo de la humanidad misma y que también nos da las soluciones para poder avanzar. Denme un segundo, por favor. Voy a mirar si puedo darle entrada a la siguiente persona que está aquí solicitando. Un momento, por favor. Perfecto. Entonces, empezamos en materia. Hoy me voy a concentrar en la profecía que viene en este libro, Yo soy tu ser, como les decía, del escritor Sol Racer. Bueno, les hablo un poco del escritor, una persona que en transitar estuvo trabajando en el periódico de Venezuela, en un periódico muy importante, y que durante ese tiempo se perfeccionó como escritor. Posteriormente, como a muchos de nosotros, le llegó el llamado o el sentir del corazón, pero específicamente a él le encomendaron una misión y precisamente era partirle la espalda al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que él tendría que escribir las verdades que le darían la vuelta al mundo, que azotarían de cierta manera la razón y que irían tal vez en contra de todo lo establecido.
aunque ciertamente a estas alturas, luego de más de 30 años que lleva en este camino haciendo este trabajo, como el pionero en despertar a muchos espíritus que también son profecía, yo siento que todo esto era muy necesario, porque en algún momento tenía que suceder. Y eso es lo importante, comprender que la profecía habla de un cumplimiento, de tiempos que inevitablemente se tienen que dar. Así que avanzo a la siguiente, que es la profecía de Santa Hildegarda del siglo XII, que para dar conexión con el capítulo anterior que nos entregó la compañera Sandra de México, pues nos hablaba un poco de lo que es esta ley del amor. Y vamos en continuidad, ¿listo? Entonces el libro lleva esta secuencia y nos habla de que las profecías nos advierten con señales. El día de hoy vamos a ver a profundidad la otra parte de la profecía, que es identifica a los criminales, identifica quiénes son los manipuladores, porque ciertamente es necesario conocer todo esto. Entonces nos dice que al conocer la ley del amor, columna de las tres leyes del absoluto, hago paréntesis, las tres leyes del absoluto para quienes no lo sepan, es el amor, la paz y la armonía. El amor como fuerza cohesionadora, como la fuerza que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo logra. La armonía como ese equilibrio, como esa madre que de cierta manera equilibra el hogar, la que es columna dentro de una familia, pero también está, dijimos, amor, paz y armonía, la paz. Nos decía el anciano de Díaz, el Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, porque la paz, más que una gran quietud, en realidad es un movimiento que constantemente crea. Y esto hace sentido porque al Hijo le heredaron todo. Bien decía Jesús el Cristo que él y su Padre eran uno y el mismo, y que todo le fue dado. Siguiendo esta secuencia de ideas, podemos comprender que entonces la creación se expande de esta manera, a través de tres fuerzas. No lo olviden porque más adelante lo vamos a necesitar comprender. Entonces, al comprender estas tres leyes, la ley del todo comienza a aparecer dentro de nosotros. La ley del todo, mis hermanos, viene siendo entonces el conjunto de estas tres leyes que les mencioné. Amor, paz y armonía. Ahora es fácil reconocer la mentira en donde Lucifer, el Wikipedia, asienta sus teorías de sábelo todo fuera de la creación, porque Satanás tampoco ha creado nada. De hecho, él atacó la creación y formó el caos. Bueno, mis hermanos, aquí nos menciona algo importante, el Wikipedia. Y bueno, ¿qué es el Wikipedia? Recordemos que anteriormente se le conocía en Internet como la biblioteca, ciertamente, la biblioteca de Internet. Nosotros sabemos de antemano que fueron los inicios de lo que ahora es la inteligencia artificial, que te da información inmediata, sí, ciertamente basada en libros, en investigaciones y en grandes fuentes reconocidas dentro del mundo. Pero ¿por qué está en negro? Porque hay que reconocer que ante todo, en este mundo han habido muchas mentiras. Y una muestra de ello es que en muchos colegios ya hoy día ya no importa si el profesor está preparado o no, porque los niños ya pueden consultar en un celular la información que ellos quieran. Así sea verdadera o falsa, ellos ya pueden de cierta manera superar al profesor o ser más rápidos porque la tecnología y el uso desmedido de estos artefactos celulares ha llevado a la humanidad a la inmediatez. Retomando entonces, la Wikipedia es la fuente del conocimiento, pero de las tinieblas. Digamos que la biblioteca virtual, sí, tiene mucha información, pero como sucede hoy día, hay un exceso de información que ya no sabemos cuál es la verdad. Y ese es el problema.
Si lo viéramos por un lado, diríamos, bueno, ok, la inteligencia artificial, que es el producto del Wikipedia, pues es útil para ciertas tareas, ayuda a acelerar procesos, pero también está llevando al borde de un colapso o un caos a la humanidad, porque hay tantas cosas, tantas teorías que ya no se sabe cuál es la verdadera. Y ese es el problema, que han hecho del humano que acelere sus procesos cognitivos y que los tergiverse, los altere de forma tal, pues que mucha gente ya está viciada también con esta temática de la inteligencia artificial y otras cosas, pero que el exceso de información genera un caos dentro de mi espíritu. Por eso es importante reconocer esto, porque dice que asienta sus teorías de sabelo todo. Uno le pregunta a una fuente de internet, te sale una respuesta, pero yo les invito a que le pregunten a la inteligencia artificial cómo se crea un universo. Va a haber dos opciones, o no sabe, o va a decir que es un misterio, o te va a salir con alguna teoría. Pero entonces nos dejan en la misma situación, no nos dicen la verdad. De hecho, les quiero compartir algo. Yo estaba haciendo una investigación sobre Jesús y le puse algo que tenía que ver con uno de sus pasajes, con uno de sus episodios en su vida, y me decía la inteligencia artificial que no podía hablarme de eso. Entonces, sabemos que está programada para decirnos ciertas cosas y otras no. Todo lo que tenga que ver con resurrección no te lo revela, por decirlo de cierta manera. Entonces, nos damos cuenta que el mundo vive en mentira. Por eso es muy importante, mis hermanos, la investigación, para que nosotros podamos ser sabedores de la verdad y sobre todo poder identificarla. Entonces, teniendo este contexto, tampoco ha creado nada. Atacó la creación y formó el caos. Esto es importante tenerlo para más adelante, mis hermanos. Entonces fue Santa Hidelgarda del siglo XII, la Sibila del Rin, quien dejó definidas las características del regreso habla de su regreso, pero nos referimos eh, a Lucifer, dice, de su regreso en este final de los tiempos, y nos decía, amaos anticipadamente y preparaos para el más temible de todos los combates. Tras haber pasado una juventud licenciosa en medio de hombres muy perversos, los del mazo, para los que no sepan qué es el mazo, se refiere a la masonería, pero es la forma abreviada en que se les conoce. Dice, en el desierto donde habrá sido conducida por un demonio, Metratón, disfrazado de ángel de luz. Metratón es el ángel de Jehová, para los que quieran tener la referencia. Dice, la madre del hijo de perdición lo concebirá y alumbrará sin conocerle padre. El anticristo sobrepasará todas las artes, militarismo, religión, política, economía, del orden mundial, diabólicas, el arte, satanismo, rock, religiones, filosofías, mágico. El hijo de perdición que reinará muy poco tiempo vendrá al anochecer de la duración del mundo. Hay dos condiciones, nos habla de un personaje que sobrepasará todas las artes. Para las personas que están presentes aquí y que saben cuánto tiempo lleva estudiar una carrera, una profesión, ¿no les suena raro que alguien domine todas las artes y que sea joven? Seguramente debe de tener incidencia o apoyo político, respaldo. Entonces, eso para empezar nos hace sospechar que quién puede hacer eso. Claro, alguien muy acomodado, con mucha plata, mucho dinero, pero también que tenga su respaldo, porque sabemos de antemano que a través de lo que hemos vivido en el tiempo, conociendo la política, sabemos que quitan y ponen gobernantes. Y obviamente este personaje, pues muchos tal vez asombrados dirán, wow, es muy inteligente, es muy audaz, él sabe todo, fue dotado y bendecido con grandes habilidades. Pero entonces
la inteligencia del espíritu nos dice, ¿cómo puedes saber todas esas cosas si pues es joven? Y por las señales que hemos visto últimamente, todo apunta que puede ser Jared Kushner. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, mis hermanos, porque un personaje así va a ser crucial para comprender esta parte de la profecía de Santa Hidelgarda. Dice que en el tiempo correspondiente en el que el sol, el ser, ha desaparecido del horizonte de los hombres, es decir, vendrá en los últimos días. Ciertamente se refiere a los días de esta rebelión. Sus días están contados y como nos dice Apocalipsis, sabe que le queda muy poco tiempo, por eso tiene ira contra la humanidad y va a arremeter con todo. Dice, cuando el hijo de perdición haya llevado a cabo sus destinos, reunirá a todos sus creyentes y seguidores y les dirá que quiere subir al cielo. En el momento de esta ascensión, un rayo de Miguel Arcángel le herirá matándolo. Hago un espacio aquí para mencionar, seguramente muchos de ustedes ya están enterados, que se dio la señal de paz y seguridad. Se hizo el Tratado de Paz y Seguridad entre Oriente y Occidente. Este símbolo era necesario que se diera y justamente lo hizo Donald Trump en, en un congreso internacional ya hace aproximadamente un mes y medio. Y esto nos delata las intenciones de todos ellos, del orden mundial. ¿Por qué paz y seguridad después de que destruyen y matan a tanta gente? Porque efectivamente eso ya estaba en la profecía. ¿Qué profecía lo pueden consultar? En la profecía de los 9 tiempos, mis hermanos. Igual si alguien necesita consultarla, leerla, la puede solicitar y con mucho gusto se les hace llegar. Entonces, estos símbolos, estos congresos, estas reuniones internacionales de los grandes mandatarios, nos hacen pensar en una cosa. Ciertamente la profecía se cumple, digámoslo así, que con precisión matemática y sin saltarse ni una jota ni una tilde. Entonces, ciertamente es un conocimiento científico, espiritual, en el cual nosotros necesitamos profundizar más para comprender hacia dónde se dirige la humanidad y cómo podemos nosotros también construir nuestra propia salvación, porque no se trata nada más de decir, ay, me quiero salvar. Sí, pero anteriormente se pensaba algo de la salvación y era como que me iban a arrebatar, como que, ay, bueno, yo creo que soy bueno y entonces, pues ya me salvé. Cuando profundizamos más en estos conocimientos, nos damos cuenta que el proceso de salvación en realidad también tiene que ver con una elección. La capacidad de discernir qué quiero hacer, en dónde quiero estar y hacia dónde me quiero ir. Que inclusive si debo y necesito arrepentirme de cosas y cambiar mi proceder, mejorar como persona constantemente, pagar el precio, porque todo implica que se haga un trabajo. Y sin embargo, lo maravilloso de la profecía es esto, que podemos nosotros ver el panorama que nos espera a nivel mundial, pero también utilizar las herramientas para lograrlo. Porque es importante comprender esto, mis hermanos. Cómo proceder en medio de todo esto que está pasando, en medio de hombres muy perversos, como dice la profecía de Santa Hidelgarda. Cómo sortear en medio de tanto engaño. Ahí es donde entra nuestra inteligencia y donde nosotros también debemos de ser muy inteligentes para poder supervivir, no sobrevivir. Dice que por otra parte, la montaña del Sinaí, en que se habrá establecido para proceder, su ascensión será cubierta al instante por una nube que propagará un olor a corrupción del nuevo orden, verdaderamente infernal. Podemos darnos cuenta que esto está por ocurrir, todavía no se da, pero como ya les había anticipado, las profecías, digamos que en
diferentes párrafos nos van relatando, como el antes, el presente que tal vez estamos viviendo y el futuro. Por ello es muy importante leerlas, yo digo que una y otra vez, porque tratar de ubicarlas por años sería un error, porque ¿de qué me sirve decir, bueno, va a ser en el 2026 la caída económica? Nada más voy a generar miedo a mi familia, o yo mismo me voy a generar miedo, ya no voy a querer trabajar, ya no voy a querer generar mis recursos, y entonces como todo se va a acabar, pues mejor no hago nada, ¿no? Y después padezco por eso, porque no tuve la capacidad de discernir que era para que yo comprendiera las señales, hiciera mi plan y ahora sí me valiera de lo que ciertamente en el sistema hay, porque pues necesitamos trabajar, necesitamos generar recursos, porque por ahora todo se mueve es con dinero, ¿sí? Pero en cuanto a lo espiritual, lo importante es eso, el conocimiento de la ley y que yo me comprenda como espíritu, me aprenda a conocer y que si estoy viendo que el mundo se está cayendo, yo evite estar ahí o si tengo la capacidad de ayudar, pues ayude para que otro espíritu se salve, pero yo estoy bien. Primeramente, el amor propio ante todo, mis hermanos. Sería aplicar lo que aprendimos en la entrega anterior, en el webinar pasado, pues que el amor empieza por uno mismo, que si hay un amor de pareja no es posesión, es con libre albedrío, pero sin imponer, que si tengo a mi familia, a mis hijos, mis padres, es respetar cómo son, pero también amarlos, y que si no comparten mis ideas o mis ideales de libertad, pues amarlos el tiempo que ellos decidan, que su ley decida que estén en este mundo, despedirlos bien y yo continuar, porque ciertamente este camino que uno elige también es propio, es personal, es por albedrío de uno mismo. Entendemos entonces que este es su origen de Lucifer, el anticristo, el ser más oscuro y perverso que jamás nadie haya tenido en la imaginación. Pues al no tener padre, tampoco tiene ser, porque este tiene origen en dos funciones exactas de la ley del todo, el padre principio y la madre creación, que en este anticristo no existe. Recordemos un poco la historia, mis hermanos. En el libro secreto de Juan nos relata la caída de la humanidad de hierro. Nos habla de 4 generaciones, por decirlo así, de humanidades. La primera es la de oro, la segunda es la de plata, la tercera es la de bronce y por último la de hierro. Resulta que hace mucho, mucho tiempo, en un espacio lejano, en un planeta llamado Maldek, y en otros mundos empezó lo que se conoce como la rebelión. Para profundizar más en el tema, les recomiendo ese libro, Secreto de Juan, y uno muy bonito que se llama De la verdad y los misterios del unicornio, me parece. El unicornio no es lo que la publicidad muestra, un caballo con un cuernito bonito. Digamos que esa es la imagen que uno tiene, pero es más allá que eso. Entonces, retomando, resulta que estos dos libros relatan perfectamente lo que fue el orden en el que se fue dando la caída. El que más relata el proceder de las humanidades y cómo se dio, que existió el Padre Eterno, que existió la Madre, que existió el Hijo, el Anciano de Días, Vástago, es el libro secreto de Juan. Por eso aquí el libro Yo Soy Tu Ser lo retoma, porque todo en la creación necesita de las dos fuerzas, la fuerza de él y de ella. Pese a que cada espíritu, con su identidad de varón o hembra, tiene las dos fuerzas, predomina su identidad en esta encarnación. Es importante comprender esto porque no hay
forma en que el mundo nos convenza de lo contrario, con sus movimientos feministas, machistas, que ahora pueden elegir el sexo que ellos quieran, porque nada de eso es en la creación original. Por eso es que se habla del origen de Lucifer, que no es en la luz, no tiene el principio del padre ni de la madre. Y por eso los invito a profundizar más en este conocimiento del libro secreto de Juan y del que les mencioné de la historia verdadera del unicornio, porque ahí nosotros podemos comprender cómo se dieron las cosas y cómo ahora el sistema nos trata de implantar otras ideas en las escuelas, que ciertamente debemos de tener muy presente para que nosotros también eduquemos a nuestros hijos con una educación del espíritu. Si bien se le va a mandar al colegio, pero que tengamos claro que nuestros hijos ya saben discernir entre lo verdadero y lo falso, que comprenden, que saben lo que está pasando y que sin importar que ellos sean pequeños, que ya tengan la capacidad de un hombre de la raza inconmovible, por ejemplo, que ellos sepan su identidad, que ellos no se dejen manipular y que siempre vayan en pro de su propia verdad que está dentro de ellos. Continuamos entonces diciendo aquí que porque el Padre, principio y Madre creación son uno solo. De hecho, ellos son la luz y por el cual ese no es hijo ni parte de la luz del Padre eterno, porque es totalmente opuesto a Lucifer, el dragón llegado al mundo. El dragón o el Lucifer, luego de que la raza de hierro se desvió, él surgió como un aborto de la humanidad de Sofía. Más adelante se explicará un poco porque, como les digo, es largo de explicar, pero las referencias están ahí. Sepan que fue la humanidad de hierro y específicamente en Sofía donde se dio todo esto, que se dio el aborto del dragón y, mejor dicho, fue por ir, en pocas palabras, en contra de la naturaleza, de lo que ya el Padre Eterno había establecido como la creación. Sépase de antemano, mis hermanos, que aunque no hayan leído este libro de Juan o el otro que les recomendé, todo lo que sea Lucifer, dragón, anticristo, es antiverdad, es mentira, es antiluz, es anticreación, ¿ok? Para que tengamos siempre esa claridad. Todo lo que no obedezca a lo natural, a lo real, a lo verdadero, es del dragón. Por eso una teoría es del dragón. Una, un movimiento que hable de libertad de género o cosas así, también es del dragón, porque no obedece a la luz, no obedece a los sagrados principios que el Padre Eterno estableció. Porque en el universo no existe creación fuera de la luz. Lo demás es un aborto de tinieblas, nunca ha existido y jamás existirá. ¿Cómo nos damos cuenta de todo esto? Si es real o no, mis hermanos. Tan solo volteemos a ver lo que ha generado la industrialización en nuestro planeta. Ha generado que los recursos cada vez sean menos. No puedo decir que se acaben por completo porque la naturaleza en sí se renueva. El problema es que la han contaminado. Y que ha sido tanto el uso desmedido de los recursos que como renovar toma un tiempo, ahora se ha convertido en un problema el uso desmedido de la tecnología y sobre todo de los recursos naturales, porque si lleva un tiempo que se renueve, que un árbol crezca, que el aire esté limpio, que el río se limpie, nos lleva al caos todo este uso desmedido. Por eso es muy importante retomar nuestras raíces, retomar el conocimiento de nuestros ancestros sobre cómo amar a la naturaleza, que en realidad es amar la creación, y si nos vamos más profundamente es amarnos a nosotros mismos. Por eso es necesario conocer la fuerza del mal, porque si la ignoramos, somos fácil presa. Por no decir lo que
nos podrían devorar si uno no sabe cómo opera la fuerza oscura que hace mucho tiempo se reveló en el universo. Porque la intensidad de la sabiduría del todo de la luz es la que produce el ser. O sea que el ser en sí mismo es sabiduría del universo, es luz. ¿Cuántas veces nos ha pasado, mis hermanos, que tenemos corazonadas? Lo que se llama, ay, tuve este presentimiento, tuve esta intuición, tuve este sentir. Es la luz que hay dentro de nosotros. Es ciertamente lo que a través de las encarnaciones hemos venido acumulando como conocimiento, como sabiduría, porque se aplicó y que en este tiempo tal vez no es necesario tanto estudiarla para saber que es real, sino que ya la traemos dentro del corazón. Es por eso que también hay que confiar más en lo que sabemos, pero también en este tiempo de confusión, en donde hay tanta información, sí es necesario investigar y comprobar. No basta nada más con pues pensar que el orden mundial es malo, también hay que saber por qué. De la misma manera, cuando tengamos una intuición, una corazonada, sí es muy importante averiguar, comprobar, tener fuentes en que pueda basar mi conocimiento de la profecía, sobre todo fuentes verdaderas, de luz, comprobables. Pero ante todo, mis hermanos, eso se siente en el corazón. Tal vez no seré un super investigador, pero sabemos discernir. El corazón también tiene esa capacidad de acertar. Es como cuando una persona se enamora, o es como cuando una persona adopta una mascota. No cuestiona qué va a pasar, sino que pues asume la responsabilidad y sobre la marcha pues también va aprendiendo, va comprobando, va haciendo su proceso, pero ante todo lo que les quiero decir es que hay que confiar en esa luz que tengamos dentro de nosotros, el que a través de sus vectores y llegado al vientre de Bárbelo, el Santo Espíritu. O sea que Bárbelo nos transmite estos vectores de luz a través de los soles. Tengamos presente que Bárbelo es el Santo Espíritu, pero está presente prácticamente en todo. Por eso es difícil, como dice el libro secreto de Juan, describir a Dios como Dios, porque Dios le queda corto. La palabra Dios es muy corto para describir al inominado. De la misma manera diría que también es muy difícil describir a Bárbelo o al Santo Espíritu como un concepto, como decir, ah, bueno, es la madre de la creación, ajá, y luego, ah, es el vientre de la creación. Sí, eso conlleva un conocimiento profundo del universo, por eso es importante siempre tener esa amplitud, porque cada vez el conocimiento se amplía a la medida del universo, en la medida en que uno investiga. Siempre va a haber una interpretación más profunda de la verdad y eso me va a dar la dimensión de pensamiento, el poder comprender más allá de las letras, de las palabras que están escritas que se pudieran entender al leerlas. Es ir mucho más allá. Por eso es que también todo entra por imágenes. Las imágenes nos dan el referente de lo que es el universo de toda esta sabiduría. Entonces nos dice que el Santo Espíritu se hace creación. Por esto, como fue escrito en milenios antes de este momento, y como muchas encarnaciones que transitan por este planeta desde hace más de 150,000 años, saben, el ser siempre fue, es y siempre existirá, puesto que es la luz la que ha dado origen al todo. Y esta es la ley. Yo quisiera invitarlos a que nos preguntáramos, si yo tengo la luz, ¿será que siempre fui, que siempre soy y que siempre existiré? Que lo tengamos en nuestro corazón y cada uno llegue a la respuesta que el corazón le dé. Porque ciertamente no se puede acabar la vida aquí, ¿no? En una tercera guerra mundial y ya.
nuestra vida regalada a un sistema corrupto, perverso, malvado en todos los sentidos y que solo favorece a unos cuantos, pero deja morir de hambre al resto de la humanidad. No, no puede ser la vida, esta miseria que estamos viviendo. Hablo en general, ¿no? Porque otra cosa es vivir un infierno en la casa o en la mente, que eso ya es otra etapa a la que tenemos que entrar para comprender más a profundidad. Sobre todo, cómo conozco mis fuerzas, cómo puedo profundizar en ellas. Pero eso sería tema de otro webinar. Este es el mundo de tinieblas, en donde no existe el ser, pues el ser, es luz pura, no tinieblas ni oscuridad. Y este conocimiento de oscuridad, cada hombre 144,000 debe profundizar en el libro apócrifo de Juan. Debe buscarlo en la memoria RAM 3. También es del mismo escritor, la RAM 3, la mutación o en su efecto. Debe de ir a su nido de luz y encontrarlo totalmente. Nos está dando el mecanismo, puede ser investigando en esos libros y también indefectiblemente ir a nuestro nido de luz, que cuál es el nodo sinusal, preguntarle al corazón, bueno, corazoncito, ¿qué me dices acerca de esto? ¿Será que el mundo en el que vivo es verdadero, es real o es una mentira? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Debemos ya a estas alturas cuestionarnos todo lo que está pasando porque indudablemente antes no se veían tanto las señales, pero desde la caída de las torres, muchos acontecimientos se han venido dando al pie de la letra, pero como les decía al inicio, no lo comprenden los que busquen poder, los que busquen estar encima de los demás, no lo comprenden quienes estén ciegos a su propia conveniencia, no, lo comprenden los que dan su vida al servicio del bien común de los demás y que sobre todo están muy dispuestos a aprender de sus errores, por supuesto, porque estamos en un proceso de perfección. Aclaro, sí somos perfectos desde la preexistencia, pero en este cuerpo nos ha tocado tropezar muchas veces. Por eso es que hay que manejar responsablemente el término de la perfección, porque ciertamente sí lo somos desde la preexistencia, pero debemos de tener muy en claro cuando alguien nos cuestione, puede ser la familia, un amigo o quien sea, tener muy en cuenta que estamos en un proceso de perfeccionamiento, de purificación de este cuerpo, de esta mente, de este corazón que fue contaminado. Entonces, siempre manejar responsablemente el conocimiento para que podamos llegar a los corazones de quienes nos deseen escuchar y sobre todo que ellos sientan el poder de la verdad, mis hermanos. Solo así será un hombre 144,000, pues en el lugar de Sofía no puede existir la ley de armonía creacional, que en esta hora y para conformar el nuevo ser de este tercer día creador, nos habla así. Va a tener puntos suspensivos porque eso es para el siguiente webinar, la siguiente temática. Hasta aquí esta parte de la profecía, pero les quiero compartir algo que me encontré en internet que es muy importante porque pocos conocen el proceso de Jesús y su tránsito antes de la resurrección. Resulta que en los libros apócrifos, perdón, específicamente uno que es el libro de Carino y Leucio, dos personas que siguieron el camino de Jesús cuando él enseñaba en las sinagogas, a ellos les fue encomendado escribir sobre su tránsito en los infiernos. Mucha gente se sorprenderá si uno les habla de esto allá afuera, porque pues claramente sabemos que muchas religiones prohíben y niegan estos conocimientos de Jesús, por ejemplo, de sus milagros cuando era niño, de cómo habían, por contarles algo, ¿no? Cómo
había niños endemoniados, lo querían agredir y apenas lo agredían, caían muertos, todas esas cosas que no se contaron justamente por ocultar el poder de la divinidad de Jesús. Si eso hicieron con Jesús, pues ¿qué no harán con nosotros? Ocultarnos toda la verdad que de saberla, ¿desde cuándo habríamos despertado? ¿Desde cuándo hubiéramos denunciado a este orden malvado, ¿no? Que está ahí apropiándose de los conocimientos que no le pertenecen y que sobre todo pues nos fueron dejados para nuestra resurrección. Entonces, este video trata de relatar un poco sobre esa temática. Seguramente muchos de ustedes conocen a Mel Gibson, que es el que hizo La Pasión de Cristo. Fue una película muy descriptiva en cuanto a ese aspecto, porque pues sabemos que son imágenes fuertes, pero digamos que fue lo más acercado a lo que le hicieron. Y en esta ocasión parece ser que van a lanzar una película, probablemente el otro año, no sabemos, o tal vez no lo lancen, porque sabemos que igual la industria del cine, pues se decide qué se ve y qué no, ¿verdad? Entonces, antes de que lo borren de YouTube, como dirían en los spoilers, entonces yo les quiero compartir esto. Déjenles, dejo de compartir esta partecita mientras. Hola, hola. Bueno, mis hermanos, es un tráiler cortito. Es que no encontré el original que había visto antes, pero básicamente ahí se ve a Jesús atravesando los infiernos. Y como les mencionaba, ese evangelio de Carino y Leucio, el relato, habla justamente de eso. Jesús bajó a los infiernos, enfrentó a Satanás y a la furia. Ellos se morían de miedo al ver al Rey de la Gloria, así le nombraron a Jesús, el Rey de la Gloria, y pues querían mantener prisioneros a todos los que ya tenían ahí, pero no pudieron. De hecho, ahí uno se da cuenta del poder que manejaba Jesús, la majestuosidad de su presencia, la potencia de su espíritu. Pues claro, si es nada más y nada menos que hijo del Padre Eterno, directo, cómo no iba a tener todo ese poder, pero es lo que nos ocultaron las religiones. Si usted le pregunta a un religioso, pues no lo saben. De hecho, está prohibido que lo sepan o que hablen de eso. Pero a estas alturas necesitamos saber la verdad y muchas veces implica también conocer las tinieblas, pero también lo que nos ocultaron del poder de la luz. En este caso,
sí les invito a que investiguen más acerca de este relato y sobre todo que profundicemos más en las profecías. Les aseguro que más que el miedo que se solía sentir antes, como que, ay, profecía, todo se relaciona a destrucción, a guerra, a muerte. No, de hecho también uno de sus componentes más importantes es la esperanza. Nos da la esperanza de que el mundo continúa. Ya no más seguiremos en la creencia del sistema que nos implementó que todo se acababa y ya. Por eso no hablemos de profecía. No, es que hablar de profecía es tener la esperanza de que se va a acabar la maldad. Yo les cuento un secreto, yo estoy muy feliz, contento, y yo necesito estar viviendo para cuando Miguel parta al anticristo. Uy, yo voy a celebrar, voy a gritar y patalear, más que cuando la gente se alegra de un partido de fútbol. Yo voy a estar más que feliz gritando. Por ahí están los aplausos, claro. Reaccionemos, mis hermanos, porque ¿quién quiere ver muerto al anticristo? Pues, a ver, puros aplausos. Eso. Todos queremos ya que se acabe, pero tenemos que vivir el proceso. Yo lo veo también como una bendición estar en esta encarnación, mis hermanos, porque nos tocó lo chido de lo chido, estar en la mera batalla. Y no importa el tiempo que por ley me toque vivir, no quiero decir con esto pesimistamente que me voy a morir mañana, pero sí que valga el esfuerzo de estar en esta encarnación y que no sea más desperdiciado para vivir una vida pues corriente. No digo que normal, porque pues lo normal es vivir, comer, dormir, todo lo indispensable, pero más allá de eso, llevar mi vida a un propósito mayor donde esté, mis hermanos.